Tema FAE, cuando fuiste concejal y el intendente era Ángel Mateo Rossi, era una continua pelea del Fernando Almada, concejal y profesor, con el tema de FAE, diciendo que no se cumplía en aquel momento con el FAE. Hoy hay otra vuelta de tuerca, cuando parecía que el FAE estaba o se estaba cumpliendo de la manera más religiosa posible, la oposición dice que no. ¿Cuál es la versión del intendente en cuanto a este tema? En realidad hay varias cuestiones. Es cierto que el tema del Fondo de Asistencia Educativo siempre fue un tema controvertido desde su aplicación y desde su conceptualización legal. De hecho, el FAE es introducido en la Ley Orgánica de Municipalidades que data del año 1939, o sea, es una ley muy vieja que al margen de esta cuestión requeriría de alguna actualización porque hay muchísimas cosas que terminan siendo muy confusas para lo que es la realidad actual del funcionamiento de los municipios, y por otro lado siempre hubo un cuestionamiento de carácter constitucional. La responsabilidad establecida por la Constitución de nuestra provincia del funcionamiento de la educación, como también lo es de la salud, de la seguridad, corresponde al gobierno de la provincia. Por lo tanto, siempre hubo muchos cuestionamientos sobre esta temática, y la realidad es que nosotros no solamente de la época en que uno formaba parte del Consejo Municipal, sino de la etapa posterior desde el Ejecutivo, hemos hecho numerosísimas consultas a una gran cantidad de municipios de toda la provincia, y la realidad es que no existen dos criterios similares respecto de cómo formular la aplicación de este Fondo de Asistencia Educativa. Sí es cierto que cuando comenzamos nuestra gestión, el primer presupuesto ejecutado del año 2006, el FAE venía con una asignación del presupuesto anterior de 45.000 pesos. Nosotros al presupuesto anterior, que fue levemente superior en cuanto al monto global, duplicó y aún más el FAE porque se pasó a 96.000 pesos, y de ahí se vino manteniendo proporcionalmente una suba que fue bastante considerable respecto a la gestión anterior. Y más aún, cuando nosotros nos hicimos cargo de la gestión, el FAE de todo el año 2005 más el FAE de la mitad del año 2004 no se habían pagado, o sea que nosotros tuvimos que asumir, además de los nuevos montos significativamente más importantes, también tuvimos que asumir el pago de los ejercicios anteriores que no habían sido cancelados. Desde ese año hasta aquí, desde el año 2006, que repito, se duplicó la asignación del Fondo de Asistencia Educativa, desde ese año hasta aquí se vinieron manteniendo parámetros similares, y es probable que en los últimos años, un par de años, por ahí esos parámetros, por cuestiones de esta diversidad de opiniones y diversidad de visiones respecto de cómo aplicar el FAE, se haya podido reducir un poco. Pero lo que nosotros decimos es que más allá que por supuesto que estamos dispuestos a rever esta cuestión, a reanalizarla, pero en términos reales de diálogo, de discusión, de consenso y de encontrar un punto de equilibrio. Al no existir un criterio específico, tajante, objetivo, bueno, como en algunas otras cuestiones, hay que tratar de encontrar alguna flexibilización y algún punto de equilibrio. Pero lo que sí decimos que, cuanto menos, nos parece llamativa esta súbita preocupación central por el tema educativo, cuando durante tantos años de administración anterior esto efectivamente nunca se cumplió como se debía cumplir. Lo cual me parece que ameritaría, y sería un gesto de honestidad política e intelectual, en primer lugar reconocer que durante todos esos años el Fondo de Asistencia Educativa se estuvo pagando mal, y que eventualmente ahora es necesario hacer algún ajuste, pero hacer una cosa sin lo otro nos parece cuanto menos, repito, un hecho que amerita por lo menos algún reconocimiento en materia de esta situación. Reconocer de ambas partes. Sí, un reconocimiento que tiene que ver con que si bien puede haber alguna distorsión que se ha dado en los últimos años y que nosotros estamos dispuestos a analizar, hay que reconocer también todas las distorsiones o el no pago en muchos años y el pago fuera de lo que ahora
plantean que debe establecerse durante todos aquellos años. De hecho, una de las cuestiones en esta discusión, en este debate que nosotros hemos planteado, le hemos pedido, fundamentalmente hago hincapié en el concejal Turletti, porque el concejal Turletti es el que tiene más antigüedad y es el que ha coexistido muchos años de su función de concejal con el Ejecutivo anterior, que de cualquier año, de cualquiera de los 22 anteriores presupuesto de la Municipalidad del Trébol, nos traiga la metodología que se utilizó para calcular el FAE de cualquiera de esos presupuestos, y nosotros aplicamos exactamente la misma metodología para calcular los actuales. Bueno, de hecho que eso nunca lo han traído porque está claro de que no lo aplicaban como correspondía. Por eso reitero esta cuestión de esta dualidad, que habría que hacer un reconocimiento, que es un hecho de honestidad política, que en definitiva es destacable, y ver cómo podemos encontrar un punto de equilibrio para que un presupuesto, que estamos hablando de alrededor de 50 millones de pesos, no se trabe por, en definitiva, una partida que es importante, por supuesto, la partida educativa es importante, pero estamos hablando de 200 o 300 o algún monto, 300.000 pesos o algún monto similar, que es mínimo respecto del presupuesto global.